¿Por qué culpamos a la pobreza por nuestras malas decisiones? Hay mucha gente que se la pasa caminando por la vida culpando a su pobreza de las consecuencias que tuvieron por sus malas decisiones. Y miren, traigo este tema a colación hoy día porque el otro día vi una película donde el protagonista había hecho muchos años en la cárcel, había perdido a su familia, había perdido estar con su hija, su madre estaba en un asilo de anciano y se le empezaron a poner difíciles las cosas. Y cuando las cosas económicamente se le pusieron difíciles, bueno, pues ¿qué optó por hacer? Optó por delinquir nuevamente y nuevamente se metió en problemas. Entonces eso ahí que me hizo pensar que muchas veces la gente se quiere tener lástima a sí misma cuando ya está en una celda, cuando se arrepienten de los hechos que hicieron, cuando no tuvieron ni el valor, ni la paciencia, ni la persistencia para hacer lo que se tiene que hacer. Porque si bien es sabido, la gente dice que el delinquir de cualquier forma es dinero fácil, el precio que paga mucha gente o la mayoría de gente que delinque, la verdad que es muy, muy alto y de fácil no tiene nada. Y saben, la pobreza se alimenta de ella misma. Y miren, esto es lo que les quiero decir. Y yo se los digo porque a mí me tocó vivir muy de cerca estas dos situaciones. ¿De qué estoy hablando? De la pobreza y de estar en un lugar donde delinquir es la norma, no la excepción. Yo les he dicho, yo soy del estado de Sinaloa, de la ciudad de Culiacán. Ahí me tocó nacer y ahí me tocó crecer. Y saben, ahí pues todo mundo ya lo sabe que ahí es la meca de la producción de las sustancias ilegales. Y todos sabemos de qué estamos hablando. Y es ahí donde mucha gente se enganchaba en ese comercio y de ahí mismo mucha gente está pagando y ha pagado las consecuencias. Entonces a mí me tocó vivir eso, ¿verdad? Me tocó ir a innumerable número de prisiones, tanto en México como en Estados Unidos, a visitar amigos y familiares que pues se metieron al dinero fácil y ahí terminaron. Miren, y cuando yo les digo que la pobreza se alimenta a sí misma, es porque las personas cuando están más pobres o más necesitadas económicamente, tienden a tomar las peores decisiones. ¿De qué hablamos? De que la mayoría de ellos se meten en deudas con muy altos intereses que no pueden pagar. Miren, a mí me tocó en Culiacán um, sacar del empeño una casa de mi abuela, porque no la empeñó una vez, sino la empeñó dos veces. Y ya cuando la persona estaba a punto de quitárselas, me hablaban a mí y bueno, pues yo pagaba lo que se debía, pero nuevamente pasaba lo mismo, hasta que tuve que optar por la decisión de ponerla a nombre de alguien más para evitar que la empeñaran. Entonces, ¿a qué voy? Mi abuela ya estaba en una situación precaria, pero por seguirle rollos a mis medios tíos, empeñaba la casa con la promesa de que iban a hacer un jale o iban a hacer un trabajo ilegal, iban a ganar mucho dinero y de ahí iban a pagar el empeño, iban a sacar los papeles y colorín colorado, todos felices y contentos, pero nunca salían las cosas así y al final del día siempre estaban a punto de perderla. Bueno, otra cosa que hay una particularidad entre la gente de más escasos recursos o más pobre, la cual es que les encanta jugar los juegos de azar como la lotería. Se gastan muchísimo dinero pensando y teniendo la ilusión que le van a pegar al gordo, que ellos van a ser millonarios a través de la lotería. También les gustan las apuestas, los casinos. La mayoría de ellos tienen vicios como drogas, cigarros, alcohol. Entonces, es por eso que yo les digo que la pobreza se alimenta de ella misma.
Si estás pobre, si no tienes los suficientes recursos económicos, entonces no puedes fumar, no puedes tomar, no puedes drogarte y no puedes jugar juegos de azar. ¿Por qué? Porque lo que estás malgastando ahí, quizás lo necesites para comer, ¿verdad? Entonces, pero muchas veces la gente tiene una visión túnel, que nomás piensa en lo que quiere obtener. Y lo que quiere obtener es una ganancia rápida para sacar y salir de su pobreza. Miren, yo, yo muchas veces digo que el que trabajes mucho no te saca de tu pobreza. ¿A qué me refiero? Yo siempre lo he dicho y tengo muchos videos que he hecho al respecto. Es de que yo les he dicho siempre, hay que trabajar muy duro, hay que ahorrar al máximo y hay que invertir. Estas son las únicas tres formas que te van a hacer salir de donde te encuentras. Ahora, hay mucha gente que trabajan como burritos. Miren, yo tengo unos primos en el Valle de Mexicali que trabajaban literalmente como unos burros. Se salían a las 5 de la mañana y regresaban a las 9 de la noche. A las 9 de la noche. Fíjense, ¿ok? Trabajaban muchísimas horas. Entonces, llegaban a su casa de lunes, o sea, trabajaban de lunes a sábado, llegaban a su casa los sábados y pues echaban la caguamita o la cervecita, se ponían borrachitos, se echaban su cigarrito. Y yo les decía, oigan, pero ¿cómo es posible que ustedes trabajan tanto, ganan tan poco y todavía desperdician en vicios? ¿Saben? Es ahí donde se tiene que utilizar el sentido común y pensar que el hecho de que estás trabajando como burro y no tienes una planeación de cómo mejorar tu situación, ahí te vas a morir. Yo a algunos de ellos les ofrecí decir, mira, no trabajes 6 días, trabaja 5, ¿verdad? En el 6 día o el sábado te vas a una escuela. Yo les ofrecí pagarles cursos técnicos para que aprendieran a hacer algo. ¿Por qué? Porque ellos eran cargadores, literalmente. Cargaban costales de granos, descargaban de trailers a vagones de trenes y viceversa. Pero muchas veces la gente tiene tanto el orgullo, a lo tonto, que ellos pensaban que los estaban haciendo menos cuando tú los ofrecías que te hicieras técnico en refrigeración, eh, electricista, plomero, cosas que quizás en un año vas a poder sacar un certificado, te vas a poder graduar y vas a poder tener una mejor calidad de vida, menos trabajo físico y más ingreso. Pero no, no. Ellos, ahora sí que como luego dicen, limosnero y con garrote. La ofensa era tanta que jamás aceptaron esa ayuda. Ahora, yo me tocó ver a muchas personas en Culiacán y aquí en Estados Unidos que decían, ya estoy harto de esta pobreza, yo voy a hacer lo que sea para salir de ella. Bueno, y ya saben que el más vivo siempre se alimenta del más menso. ¿A qué me refiero? Que aquí en Estados Unidos y en México ha habido gente de esa, que escuchaban la disposición y la desesperación de estas personas y les ofrecían trabajo fácil, donde vas a ganar mucho dinero. Y les decía, mira, llévate este viaje aquí de Culiacán para la frontera y te vas a ganar tantos miles de dólares. Y a mí me tocó ver y me tocó saber de personas que en el primer viaje, escúchenme lo que les digo, el primer viaje los detenían, los metían a la cárcel y la persona que los vea empleado, a mí una persona de esas un día me dijo, porque yo supe que su trabajador lo agarraron y le dieron 7, 8 años de cárcel en el primer movimiento. Y yo le dije a esta persona, porque yo lo conocía, le digo, oye, ¿y qué onda con el fulanito que te agarraron? ¿Cómo lo vas a ayudar? Porque tiene una esposa y un niño.
y me dijo, mire compa, para mí que la gente que trabaja conmigo, yo los uso mientras que están afuera y me sirven. Cuando los agarran, a mí ya no me sirven y para mí son como el árbol caído. Nomás sirven para hacer leña. Entonces, este chavalo, joven, unos 24 años, por esa desesperación de que ya estaba harto de ser pobre, bueno, pues decidió tomar este riesgo, ¿verdad? Y se vino manejando un carro con mercancías ilícitas en él. Lo agarraron ya para llegar a la frontera. Venía para Mexicali. Y pues la gente que conoce, si no ven el mapa de Culiacán a Mexicali, pues es una distancia considerable, pero lo agarraron como a una hora, hora y media antes de llegar ahí, hay un retén, y ahí lo agarraron. 8 años de cárcel, la mujer tenía 21, 22 años. Ahora, ahí es donde realmente les cae el 20 que la situación que tenían no era tan difícil y no era tan grave como ellos lo pensaban. ¿Por qué? Porque siendo pobres, tenían familia, tenían tranquilidad, tenían paz. Y tenían su esposa, sus hijos. Pues ahora están en la cárcel, sin recursos para una buena defensa, con abogados, y pasas a ser carne de cañón. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Que lamentablemente la vida sigue su curso. ¿Y a qué me refiero? De que en esas situaciones no hay amigos, no hay familiares que te tiendan la mano, que te ayuden. Y a mí me tocó ver a muchas mujeres jóvenes de allá de mi tierra, muy guapas, con uno o dos niños, que amigos y familiares del tipo que agarraban se las querían llevar a la cama por un taco, o por un bote de leche para el niño, o por los pañales. Y saben, la mayoría de veces, estas mujeres, la mayoría jóvenes, no les quedaba otra más que aceptar esa condición. Esas eran las que les iba bien, las que se apadrinaban. ¿A qué me refiero? Que entre los amigos y familiares de este tipo que agarraron, pues se apadrinaban con uno de ellos que estuviera en una mejor posición económica, y ya sea que las agarrara de mujeres o de amantes. Pero otras, las que no tenían y no corrían tanta suerte, pues tenían que acabar en la vida galante o en la prostitución. ¿Por qué? Porque en México no hay, no hay welfare, no hay como aquí en Estados Unidos las ayudas sociales. Bueno, hoy ya cambiaron las cosas, pero yo estoy hablando cuando yo era joven. Pero de cualquier manera, aún hoy en día, con las ayudas sociales, no es suficiente para alimentar una familia. Ahora, a mí me tocó ver cuando visité a familiares y amigos en diferentes prisiones de México, de Estados Unidos, cómo batallaban las mujeres tan solo para ir a visitar a un preso, con sus viáticos para pasajes, para hoteles, para comida. ¿Por qué? Porque no tenían. Entonces, al final del día, la pobreza que este tipo maldecía, y que gracias a esa pobreza tomó las peores decisiones, eso lo llevó a acabar en una celda solitaria, con muchos, muchos otros hombres que pensaron de la misma manera que él, y que esa es su realidad, y que por años van a tener que vivir esa realidad,
y lamentablemente solos. ¿Por qué? Porque como les digo, la pobreza se alimenta a sí misma. Entonces, si ya tenían una situación mala por la familia que les tocó nacer, de donde venían, entonces quiere decir que sus papás, sus familiares, su mujer, no tienen los recursos para ayudarles. Entonces, en un futuro muy cercano, pues la mujer ya no los iba a visitar, ya se les iba con otro, se metía a la vida galante y cada quien hacía su vida y se olvidaban de este tipo que quería salir de la pobreza delinquiendo. Entonces, la gente, porque a mí me tocó platicar con presos en prisiones de máxima seguridad y que decían, no, es que solamente me metí a delinquir por mi familia, por darles lo mejor, para proveerles lo mejor. ¿Y qué es lo mejor al final del día? Al final del día no están presentes para ni siquiera darles lo más básico, una comida. Donde no están para darles lo más básico a una mujer, que es el respeto. No, lo pierden todo, todo por ese afán de riqueza y por ese afán de dejar de ser pobre. Miren, hay una canción muy popular que se llama La vida mafiosa. A mí en lo particular me gusta, pero yo desde niño aprendí que los corridos nomás se escuchan. Es así como las películas de ficción. Nomás velas, pero no te las creas. Igual los corridos. Solamente escúchalos, pero no te lo creas. ¿Por qué? Porque en los últimos años se ha puesto muy popular que la gente, los jóvenes principalmente, quieren ser como el personaje que hablan del corrido. Y nomás les voy a hacer una observación a todos esos jóvenes que me escuchen o a las personas que me escuchen. No hay corrido, o casi no hay corrido, con final feliz. El tipo era muy malo, mataba, enterraba y se los comía vivos. Llegó a tener mucho dinero y Barbies y joyas y armas y carros y aviones, pero se murió. Entonces, yo tengo en mente un proyecto que lo voy a llevar a cabo en un futuro cercano. Mostrar la verdadera vida mafiosa. ¿Y qué me refiero con eso? Enseñar realmente las consecuencias de la vida mafiosa. Porque la vida mafiosa nomás te deja tres cosas. Te deja pobreza, te deja maldición y te deja muerte. No hay otra. Y el que no me crea y que si anda ahorita en la vida mafiosa, póngase trucha. Y si está pensando andar en la vida mafiosa, nomás les voy a hacer una recomendación. Busquen los capos más grandes de la historia y vean cuál fue su final. No hay final feliz, mi gente. No hay final feliz. Y yo les voy a decir por qué. Porque no importa la mafia que sea, no importa el cartel que sea, no van a poder competir contra el cartel y la mafia más grande del mundo. ¿Cuál es esa? La política. La política, la mafia más grande está en Washington, D.C., en el Congreso y en el Senado y la presidencia. Está en los diferentes tipos de gobiernos. Porque no puede haber ilegalidad si no hay apoyo legal.
La mafia más grande y los carteles más grandes se llaman la CIA y la DEA. Ellos son los que suben capos y bajan capos. Entonces, si ustedes piensan que van a ser más vivitos que los que ya se murieron o los que están enchiquerados y que tiraron la llave al mar y que jamás la van a obtener, pues ahí llévensela. Miren, y la mayoría de veces estas malas decisiones, culpando a la pobreza, se hacen solamente con el afán de cosas materiales. Sí. Y miren, una vez que obtienes lo material, no te das cuenta que no valió la pena. O sea, no valió la pena. ¿Por qué? Porque lo material no te da la felicidad. Si eres una persona miserable en tu interior, eres miserable con dinero y vas a ser miserable sin dinero. Ahora, si el dinero te diera la felicidad, ¿por qué es que millonarios se han suicidado? Obviamente el dinero no les daba la felicidad, si no, no se hubieran suicidado. Entonces, yo pienso que la primer pobreza que se tiene que atacar es la pobreza del alma y la pobreza de tu mente. ¿A qué me refiero? Que en vez de alimentar tu cabeza de corridos, de fantasía, ¿por qué no te alimentas de información verdadera? De información que te puede servir a salir de tu condición. ¿De qué hablo? De libros de autoayuda para saber cuáles son tus complejos y tus traumas, de libros de cómo ahorrar, cómo invertir dinero, cómo hacer crecer tu dinero. Ya he tenido otros videos al respecto y la información es infinita, mi gente. Excusas no hay para ser pobre. Ahora, ¿quieres ser el Elon Musk o el Bill Gates o el Warren Buffett? Quizás va a ser poco probable que lo logremos la mayoría de nosotros. Pero todos podemos obtener y aspirar a tener una vida confortable mediante a nuestra labor y nuestro trabajo. Y como les digo, es cuestión de que te informes. Yo no fui a la escuela y grandes personalidades de la historia, muchos de ellos no fueron a la escuela. Pero ¿saben qué? No hay excusas. Hay librerías gratis que puedes ir a sacar libros gratis. Hay libros a muy bajo costo. La información está ahí afuera. Es solamente que te intereses por leer y te intereses por buscarla. Y no buscar hacerte rico de la noche a la mañana. Miren, les voy a dar un ejemplo de la pobreza del alma y de la pobreza de mente. Aquí en San Bernardino salió un grupo que se llama Fuerza Régida. Un chavalo, el cantante, el otro día, hace un par de semanas, presumió sus nuevos juguetes. Un carro de 800,000 o un carro de 1,5 millones y un helicóptero de 4 millones de dólares. Bendita ignorancia, mi gente. Este tipo no sabe que la fama en la farándula es efímera. Se va como llegó. Tenemos el ejemplo de un tipo que dicen que me parezco a él, más bien él se parece a mí, de Lupillo Rivera, que hace 15, 20 años se ufanaba de toda la colección de carros que tenía y luego los andaba regalando. ¿Por qué? Porque no lo van a ver ni las moscas. Entonces, ahí se dan cuenta que el que es pobre de mente, pobre de espíritu, va a gastar su dinero en banalidades y, como dije al principio, la pobreza se alimenta a sí misma. Y este tipo, este chamaco, que está en sus 20 quizás, de fuerza rígida, que ahorita anda ganando millones de dólares, está alimentando la pobreza que si sigue así,
muy pronto le va a llegar. Una cosa que sí les quiero decir a todos, hay que tomar responsabilidad de, de nuestro avance económico. Porque si bien nadie tuvimos la culpa de nacer en cuna humilde o pobre, como ustedes quieran llamarlo, nadie tuvimos la culpa donde nacimos. Pero si tú consideras que naciste pobre, no es tu culpa si naciste pobre, ni la mía. Pero nosotros sí somos culpables si seguimos siéndolo. Porque nada nos impide tener una vida decente, tener una vida con los suficientes recursos para nosotros y nuestra familia. ¿Qué se ocupa? Solamente trabajar duro, ahorrar tu dinero e invertirlo. Y sobre todo, mucha paciencia y mucha persistencia. Y como el dicho que dice, Roma no se hizo en un día, ni tú tampoco te vas a hacer rico en un día. Si tú piensas que que delinquir o las actividades delictivas te van a sacar de tu pobreza, ahorita te lo voy a decir, que estás destinado no solamente a ser pobre, sino a ser miserable, porque vas a perder todo. Bueno, mis amigos, este fue un video más. Ay, discúlpenme que ando un poquito roncadito, decía mi chinita. Me resfrié con el aire acondicionado, que estaba haciendo un calor tremendo. Ya saben que sales de caliente a frío, frío, caliente. Bueno, pues el cuerpo, dijo el chinito, lo resiente. Pero bueno, aquí estamos echándole ganas y ganancias. Ya saben, como siempre, les agradezco que me escuchen, que me vean, que compartan, también que se suscriban. También agradezco mucho sus comentarios. De veras que muchos de ustedes puedo percibir que son gente talentosísima, muy conocedores, una gente culta que conoce mucho de muchos temas. Y de verdad estoy aprendiendo mucho de ustedes. Sigan haciendo sus comentarios, los agradezco. Y bueno, pues como siempre, yo soy su compa, el Can de Culiacán. Y como siempre, amenazo con regresar.